Esta semana se reglamentó la tan, a esta altura, mentada ley de alquileres con las reformas. En realidad, ya, como ustedes sabrán, había una ley que estaba rigiendo y de alguna forma se había generado un enorme debate para, bueno, introducir algunas reformas y que justamente trataran de generar la oferta necesaria que no estaba presente en el último tiempo y de alguna forma también generar las condiciones para que quienes alquilamos no entremos en la boca del lobo, por llamarlo de alguna forma. Finalmente, más rápido para mí de lo que se pensaba, la nueva ley de alquileres se está rigiendo en el país con algunos cambios sustanciales. Quizás no son muchos los cambios, pero sí en algún punto resultan sustanciales. Le agradecemos el contacto a Martín Benítez, quien ha tenido la amabilidad de atendernos a través de la virtualidad. Él ocupa el puesto de subdirector del área de inquilinos de la Municipalidad de Santa Fe y nos va a ayudar a entender parte de los cambios que justamente establece la nueva normativa en alquileres. Martín, ¿cómo va? Sergio Ferreira desde ABC1 te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, y a toda la audiencia también. Los saludo y, bueno, un poco las dudas que tenemos todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué podemos decir del funcionamiento de la nueva ley de alquileres? Bueno, nosotros lo que podemos manifestar y que vemos es que, por un lado, es una posibilidad de tener certeza. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ya, como vos bien referenciabas, antes de lo que uno pensaba, tenemos una modificación ya aprobada por el Congreso y ya publicada y en plena vigencia. Nosotros hasta hace poco estábamos en la duda de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Se deroga? ¿No se deroga? ¿Se modifica? ¿Se cambia? Y esto generaba una incertidumbre mayor. Hoy tenemos certeza. ¿Qué podemos decir también? Que va a afectar obviamente al mercado inmobiliario, pero no sabemos si va a afectar en el impacto o con la magnitud que nosotros pensamos o queremos para lo que es vivienda en locación para las familias de la ciudad de Santa Fe en particular, ¿no? Ujú. Ya la ley está vigente, la nueva normativa, los nuevos puntos aprobados están vigentes, es decir, alquilando esta semana cualquier inmueble ya rige esa ley. Sí, es como vos decís, desde el día de ayer, desde las 0 horas de ayer, entró en plena vigencia la nueva ley o la modificación a la ley de alquileres, donde se establece un plazo mínimo, que eso se sostiene igual que en lo anterior, de 3 años para el inquilino y para el propietario. Ese es el plazo mínimo legal. ¿Se pueden hacer contratos por mayor cantidad de tiempo? Sí. ¿Por menor cantidad de tiempo? No. No hay posibilidades de que se tenga, salvo las excepciones que están establecidas en la ley, pero que son situaciones particulares o especiales, no son las viviendas de casa de habitación para una familia y para el común y habitual. ¿Qué es lo que cambia? El índice actual de la República Argentina. A partir del 18 de octubre, todos los contratos firmados a partir del 18 de octubre tienen o van enganchados por la actualización del índice de casa propia, que es un combinado entre los salarios de todo el personal que está registrado y en blanco y la inflación. De ese coeficiente, el menor se va a aplicar como incremento. Otra de las cosas es que hasta el día 17 de octubre, los contratos que teníamos ahí se regían por el ICL y por una actualización anual. Ahora tenemos actualizaciones semestrales. Cambia el índice y cambia la actualización. Se actualiza cada 6 meses, es decir, que por lo menos en el año yo voy a tener 2 actualizaciones y la primera, en este caso, para aquellos que firmen ahora en octubre, sería en el mes de abril del 2024. Martín, hay Esos un, serían como el índice o el estado más fuerte. te hago una consulta respecto de la actualización y lo vamos a hacer con números redondos porque por ahí es bueno tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los montos a pagar. Supongamos que yo pago un alquiler de 100 pesos, reitero, son números de suposición, y cuando se actualice en la primera vez, a los 6 meses, debo pagar 120 pesos. La siguiente actualización es sobre los 100 pesos iniciales o sobre los 120. No, ya serían sobre los 120. Por eso es un acumulado.
y ese primer incremento va a ser el primero y puro sobre el contrato o el monto inicial alquiler. Después los siguientes van a ir dependiendo siempre de las actualizaciones semestrales que tengamos. Y así cada uno de los 6 meses que van a ir transcurriendo ese contrato de alquiler, ¿no? ¿Ya tuvieron consultas, Martín, sobre el funcionamiento de la ley, por más que sea pocos días que está funcionando? Sí, se genera siempre cuando hay estas publicidades o cuando entra en vigencia una ley nueva. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, ¿qué pasa con mi contrato? Yo firmé contrato la semana pasada o firmé contrato hace 2 meses. ¿Se modifica? ¿No se modifica? No, no se modifica. Como vos bien referenciaste y referenciamos al principio, solamente los contratos que se firmen a partir del 18 de octubre en adelante son los que se van a regir por esta nueva modalidad de actualización semestral y por este nuevo índice. Los restantes, los anteriores, van a seguir con el índice de ICL que va a seguir estando publicado en el Banco Central de la República Argentina. Entonces, eso sí sigue siendo igual. Hemos tenido consultas, hemos tenido consultas respecto de ellos y respecto de cuándo se operarían los incrementos o cuál sería el monto. El monto, como bien vos le hicimos recién, nosotros podemos hacer un cálculo, pero sobre algo ficticio. ¿Por qué? Porque no tenemos más que el monto que pueda llegar a tener el inquilino que firme hoy un contrato, pero no vamos a saber de acá a 6 meses cuál va a ser el incremento real, porque no tenemos ese dato. Recién a los 6 meses se va a conocer realmente el índice que le va a tener que aplicar. Y así en cada uno de los semestres, ¿no? Claro, entiendo. Y también es necesario decir que los alquileres solamente se pagan en pesos argentinos. Sí, lo importante que marca la ley es que no se pueden publicar en otra moneda que no sea pesos argentinos. Y por consiguiente, eso impacta también en el pago de los alquileres que tienen que ser en pesos argentinos. Otra de las modificaciones importantes, por un lado, para el propietario, es que aquellos propietarios que tengan hasta 2 inmuebles en alquiler para vivienda, no que sea, por ejemplo, una vivienda y un local comercial, sino que sean los dos para vivienda, estaría exento del monotributo. Eso lo establece la ley, que establece la exención en el caso de monotributo, no correspondería para el propietario. Y otra de las cosas es la exención en lo que es créditos y débitos bancarios, si se habilita una cuenta y se hace el pago a través de una cuenta bancaria, siempre y cuando esa cuenta sea solo para la alocación de un inmueble para casa habitación o para vivienda. Que respecto de más allá de tu visión de funcionario, Martín, ¿crees que ha salido una buena ley después del debate que se ha presentado entre las distintas fuerzas políticas? Mira, yo creo que lo que la ley trató de hacer es consensuar aquellos puntos que estaban en confrontación, que por un lado era, bueno, ¿cómo actualizamos con una inflación como la que tenemos? Y sostener el plazo de los 3 años. El plazo de los 3 años creo que es un plazo que es bueno y razonable para las personas que tienen que hacer cada tanto un traslado de su lugar de habitación o de su vivienda. Es importante reconocer que la vivienda es el derecho fundamental que tenemos todos a habitar y estar en un lugar, y en este caso uno arma su centro de vida alrededor de una vivienda. Y si uno está cómodo y le queda a mano de la escolaridad de los chicos, por ejemplo, o de su trabajo, o de su centro de vida habitual, va a tratar de seguir sosteniendo este contrato y renovándolo. Por eso es tan importante, porque se forma un núcleo de vida alrededor de la vivienda, en estos casos. Por eso es sumamente importante y lo valoramos. Por otro lado, sí entendemos que hay un impacto inflacionario que va a tener que tratar de regularse de alguna forma. El gobierno que venga, y que ganare quien ganare, va a tener eso sobre sus espaldas, porque es sumamente importante para cualquier tipo de relación, pero con la vivienda nosotros lo vemos de sobremanera, por el impacto que tiene en la realidad de todos los argentinos. Entonces es sumamente importante poder tratar de controlar ese índice para que esto no afecte de manera así a las familias. En los distintos medios de comunicación, sobre todo porteños, se hablaba de una cifra de entre 6 y 7 millones de personas que alquilan justamente en el país. ¿Santa Fe tiene alguna cuantificación al respecto? Mirá, lo que sí podemos decir, porque esto es lo que hay que tener en cuenta, hay un crecimiento exponencial de las personas que alquilan. Desde el año 2010 a la fecha tenemos un crecimiento exponencial y cada vez mayor.
¿Qué pasa? En los centros urbanos, como es la ciudad de Santa Fe, cada vez más la gente también se radica en lo que es la parte céntrica o microcentro, por una cuestión de practicidad o lo que estábamos hablando. Entonces, aquel que alquila va a ir buscando esos lugares. ¿Qué genera eso también? Que a mayor demanda de esos lugares, la oferta, si no se condice, aumenta los precios de los alquileres. Y eso también es una cuestión de política que va a tener que tratarse y que va a tener que redireccionarse para ampliar por lo menos el nexo urbano o el radio urbano donde las personas puedan desarrollar su actividad y eso también amplíe la cobertura de los lugares de alquiler, del tanto departamentos, casas, que permitan tener una mayor cobertura y un mercado más amplio. Sí hay una realidad. Hoy por hoy, en el momento en que estamos, con la modificación de la ley, que no sabemos cómo va a impactar el índice, y por otro lado, la realidad actual eleccionaria que tenemos está generando también una retracción, sobre todo por parte de los propietarios, a poner hoy un inmueble en alquiler porque no sabe hasta diciembre o enero que sea la persona que va a estar a cargo o al frente de lo que es el gobierno ejecutivo nacional. ¿Qué puede llegar a pasar si el Estado no está presente en estas situaciones, Martín? Me parece que es una pregunta que apunta desde el punto de vista, y en este caso no puedo ser neutral, soy inquilino, pero me parece que si el Estado no estuviera en estas situaciones sería muy desventajoso. Sí, en estos casos, como vos bien referenciás, son de suma importancia. Por eso decimos, no es lo mismo este tipo de contratos de alquiler que son para vivienda, donde uno tiene un desarrollo, donde son por lo menos los mínimos 3 años que uno tiene que garantizar de vivienda, a un contrato, por ejemplo, que se haga de alquiler, pero simplemente por una cuestión recreativa o turística, donde yo voy a pasar una semana o voy a pasar un mes, o se contrata para otra cosa y me permite tener un plazo menor. Son distintos. Si bien tiene que intervenir, pero en lo que es vivienda me parece que nosotros como Estado debemos tomar un rol activo y participativo y siempre estar presente en la intervención. Nosotros desde la oficina municipal, que es nuestro radio, lo que hacemos es intervenir tanto en el asesoramiento, en el acompañamiento, tanto inquilino como propietario, y en las facilitaciones también, cuando hay alguna diferencia, alguna duda o alguna cuestión que sea de confrontación entre ambos para tratar de unirlos y llevar adelante la comunicación al diálogo de la mejor manera posible, así también con las inmobiliarias. Por otro lado, provincia y nación deberán desarrollar también planes a través de una vinculación entre las 3 áreas, tanto municipio, provincia y nación, considero importante para poder desarrollar también políticas que están contenidas en la ley y en la ley de base de alquileres, como es también las políticas sociales o de alquileres sociales, que va a tener que ser una política que se empiece a desarrollar de aquí en adelante. Eso también, digo, es importante sacarlo porque va a depender también de qué pasen en estas futuras elecciones y quién sea la prioridad en estas cuestiones. Martín, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, a disposición siempre. Martín Benítez con nosotros, subdirector del área de inquilinos de la Municipalidad de Santa Fe, a propósito de la vigencia ya a esta altura de la nueva ley de alquileres o la ley renovada. Se le han hecho algunas reformas y bueno, tienen que ver justamente con la posibilidad de ajustar semestralmente el precio del alquiler, también con algunas facilidades que se le dan a los propietarios en cuanto a lo impositivo, la forma de ajustar el índice que se utiliza para ajustar, bueno, y también pedíamos algunas opiniones respecto de esta nueva normativa. Esto ha sido todo por hoy. Ustedes han escuchado la opinión y en este caso también algunas perspectivas que tenían que ver con diversos temas en esta sociedad. Escuchábamos a María Magdalena Galifián, quien nos venía a hablar del RUAGA, de la apertura del RUAGA, del Registro Único de Adopciones. Hay ciertas particularidades que queríamos repasar al respecto. Hemos recordado la nota que tenía que ver con una startup rosarina que utiliza hongos para hacer un biomaterial parecido al cuero y por tal motivo
multinacionales que tienen que ver con la indumentaria y con el calzado se han fijado justamente en esta idea. Esto ocurre aquí en Argentina, específicamente en Santa Fe y más específicamente en el sur santafesino, en Rosario. Así que me parece que es una nota para repasarla, no solamente una vez, me parece que se puede repasar varias veces. Y también hablábamos, como ustedes recién escuchaban, con Martín Benítez, funcionario del área de inquilinos de la Municipalidad de Santa Fe, brindar alguna perspectiva sobre la ley de alquileres.